Hola, soy Charlie Arce y te doy la bienvenida a Respuestas que abren puertas, el podcast que está pensado especialmente para jóvenes como tú, que estás en la universidad o eres recién egresado en busca de empleo o bien estás iniciando en alguna empresa. Aquí converso con expertos y profesionales destacados de diferentes industrias para que te lleves grandes aprendizajes y consejos clave que impulsarán tu crecimiento profesional. ¿Y qué mejor manera de comenzar que con un invitado de primer nivel? José Pepe Valenzuela. Pepe es un líder con más de 19 años de experiencia en América Latina y actualmente dirige los mercados de Centroamérica y el Caribe en Kellanova. Estudió licenciado en Administración de Empresas en la Universidad del Valle de Atemajac, UNIVA, en Guadalajara. Y en esa misma ciudad inició su carrera profesional como representante de ventas y con esfuerzo, estrategia y liderazgo ha construido una carrera inspiradora. Más allá del mundo corporativo, Pepe es un apasionado del fútbol, fiel seguidor de las Chivas del Guadalajara. Disfruta jugar y nadar y encuentra inspiración en la Biblia. Hoy vamos a hablar de lo que realmente hace la diferencia en una entrevista de trabajo. Cómo usar LinkedIn a tu favor, qué debes analizar antes de aceptar una oferta de empleo y cómo iniciar con el pie derecho en una empresa. Estoy seguro de que este episodio estará lleno de consejos prácticos que te ayudarán a abrir puertas en el mundo profesional. Si te gusta este contenido, no olvides suscribirte, darle like y activar la campanita para no perderte los próximos episodios. ¡Comenzamos! Pepe, buenos días, bienvenido. Gracias por estar aquí. Hace 19 años, prácticamente, Pepe, casi exactos, tuve el gusto de conocerte y justo fue en una entrevista de trabajo, de lo que vamos a hablar mucho el día de hoy. Y para nuestra audiencia, conocí a Pepe, tuve la oportunidad de entrevistarlo y algo vi en Pepe. ¿Quién sabe qué será Pepe? No sé, todavía no Pero sabemos. creo que se traduce en algo de lo que vamos a hablar mucho el día de hoy, que es la actitud. Y eso es algo que me transmitió Pepe cuando lo conocí y algo me hizo pensar que era un chavo en ese entonces que iba a llegar lejos. Donde a pesar de que algunas oportunidades en términos de imagen, que ya platicaremos, Pepe, que puedas compartir, ¿no? En ese entonces Pepe traía el pelo largo y muchas pulseras y muchos collares. Y hay una anécdota, creo que interesante, que tal vez podemos compartir ahí. Pero sí quiero resaltar eso, que justo te conocí y vimos esa parte que tanto a mi jefe en ese entonces como a mí, pues nos gustó mucho, Pepe. Y hoy, 19 años después, que empezaste como representante de ventas en Guadalajara, y hoy estás como líder de un negocio en Centroamérica y Caribe. Ya nos platicarás un poco más en Kellanova. Muchas gracias por estar aquí. Bienvenido. Muchas gracias, Charlie, y mucho éxito en tu proyecto, que sé que tiene una misión muy bonita y muy importante, que es el tratar de aconsejar o acompañar a los universitarios o a la gente recién egresada para que puedan lograr colocarse en una empresa, lograr entrar a una organización. Y mucho éxito, yo sé que lo vas a tener, primero Dios, y cuenta conmigo. Gracias por invitarme. Te agradezco, Pepe. Para mí es muy especial justo empezar contigo, porque pues vaya que tenemos anécdotas, vaya que tenemos cosas que compartir para los chavos, porque hay mucha preocupación en los jóvenes, Pepe. Como tú sabes, yo he sido profesor durante muchos años, he podido dar clases, y mucho de lo que me he dedicado en los últimos años es justo ayudarlos, ¿no? Con tips, con experiencias, de cómo le pueden hacer para que se preparen mucho mejor para la vida profesional. Y precisamente el día de hoy pues vamos a hablar de, en la experiencia de Pepe, pues cómo lo ha vivido él, ¿no? Y para entrar en materia, Pepe, me gustaría comenzar pues con la primera pregunta. Y es justo, con tu experiencia, con lo que vives hoy en día, ¿qué me puedes compartir respecto a qué es lo que más valoran o en qué se fijan? ¿Qué son esas cosas más importantes cuando tú vas a contratar a una persona? Y de manera especial, pensando en jóvenes recién graduados que van a entrar a la compañía. 3 cosas te diría que son fundamentales. Actitud, aptitud y disciplina. Actitud, querer hacer las cosas, querer comerte el mundo, querer trabajar. Después vendrá el dinero en consecuencia. No buscar primero el dinero antes del trabajo sería mi primera reflexión. Segundo, aptitud, que hacia lo que estás yendo, hacia el puesto que quieras estar, demuestres los conocimientos y las capacidades y las habilidades. Cada quien en su trayecto de carrera. Si eres un recién egresado, no se te va a pedir lo mismo que si andas buscando un gerente o si andas buscando un director. Pero que muestres la aptitud en tu momento de carrera. Y la disciplina, el que seas constante, el que en tu primera entrevista de trabajo y en tu primera sesión muestres
esa disciplina detrás de tus comportamientos. Llegar temprano, llegar bien presentado, un currículum bien hecho. Eso sería lo que yo pienso que es muy importante para la primera entrevista de trabajo, para las personas que están buscando. Sin lugar a dudas, y gracias por compartirnos, Pepe. Mencionaste algo muy importante que tiene que ver con la disciplina y el tema también de las aptitudes, ¿no? Y ahí entra todo este tema, pues, de los conocimientos y las habilidades, que es lo que típicamente nos enseñan en las universidades. Uno estudia 4 años, 5 años, una carrera, puede ser en Derecho, en Mercadólogo, Ingeniero en Sistemas, etcétera, y como que nos preocupa mucho ese tema del conocimiento técnico, tal vez propio de la carrera, pero difícilmente en la carrera, creo que llevaste alguna vez alguna clase de actitud 1 o actitud 2. No, nunca. Nunca, ¿verdad? Normalmente no llevamos una clase como tal de actitud, y qué interesante que justo uno de los pilares que acabas de mencionar habla de la actitud. ¿Nos podrás compartir un poquito, Pepe, en tu experiencia, cuáles han sido, a lo mejor alguna anécdota, algún ejemplo que en una de las entrevistas que tú hayas llevado a cabo, que digas, es que no inventes, ¿no? A lo mejor la aptitud no la tiene tal vez aquí donde tú idealmente la quisieras, pero que justo a través de la actitud esa persona realmente hizo una diferencia. Sí, hace algunos años, era director del canal tradicional en México y llevaba diferentes canales. Uno de ellos era la parte de food service. Food service es todo lo que en Kellogg, Kellanova, todo lo que se especializa en hoteles, restaurantes, etc. Y estábamos buscando una persona muy técnica. De hecho, tuve 2 finalistas. Esta parte del food service es, tienes que entender todo el tema de los hoteles, a cuánto pagan, cuáles son los más importantes, los restaurantes, la cadena. Son canales complejos por ciertas cosas, ciertos indicadores que tienes que seguir. Y tienes que ser un experto en ventas, pero a la vez un experto técnico en cómo puedes cambiar y transformar tu producto. Nuestro producto, nuestras cajas de cereal, no es igual como se vende en el canal moderno que como se vende en un restaurante, o incluso hay veces que nuestro producto es un insumo para transformar alimentos y después entregar un producto final. Entonces, en esa entrevista quedé con 2 candidatos al final. Iban o entrevistaban para una posición gerencial, entrevistábamos para una posición gerencial. Y tenía una persona que conocía perfectamente todo el canal y tenía años trabajando ahí. Y otra persona que no lo conocía tanto, pero se quería comer el mundo. Me hicieron una presentación muy similar y al final tomé la decisión por esta persona con más actitud. Esta persona, yo no digo que el que tenía todas las aptitudes lo hubiera hecho mal, para nada. Simplemente lo que a mí me dio a pensar es que la iba a poder desarrollar más a esta otra persona. Y efectivamente, esta persona entró a la organización, hizo un gran trabajo en la parte de food service y después fue promovida a otros niveles y creció dentro de la organización. Entonces, yo te diría que tomé la decisión correcta en ese momento y la volvería a tomar en el tema de que me mostró una gran actitud y una gran necesidad de aprender, de trabajar y de querer crecer dentro de la organización. Y creo que eso muchas veces te da credenciales que no están en ningún lado y en ningún papel, pero que son importantes para el entrevistador. Y más, yo diría que justo recién egresados, jóvenes que tal vez no tienen mucha experiencia, ¿no? Porque sabemos que conforme vas adquiriendo experiencia, pues ya esa parte pues cuenta muchísimo, ¿no? Y sabemos que literalmente, pues cuando uno va juntando experiencia, pues eso literalmente vale dinero, ¿no? En un currículum, y es por eso que puedes tú tal vez participar en otros procesos en posiciones más altas. Y es importante que los jóvenes sepan, ¿no? Que justo con esas experiencias pues van a poder participar en otras posiciones, pero sin lugar a dudas la parte de la actitud. Y tú dime, porque has entrevistado desde representantes de ventas hasta directores que te reportan actualmente, y creo que la parte de la actitud sigue jugando, ¿cierto? Sigue jugando, y es muy buena tu reflexión porque la actitud no depende de una edad, pero hiciste una reflexión muy interesante, pero es más importante al empezar. Porque obviamente entre más tiempo tengas y más años tengas, vas a buscar más experiencia también de la gente, más conocimiento técnico y más habilidades. Pero si tú eres un recién egresado, tal vez de una carrera económico-administrativa, mercadotecnia, administración, etcétera, un poco la posición que yo llevo acá, pues obviamente sabes que no vas a llegar con un recién egresado a que te haga la estrategia de marketing de Kellogg's, porque pues tiene que primero conocer a la organización, las marcas, todo esto. Y tiene que traer un conocimiento de la carrera porque es importante. Pero de nuevo, no es lo más importante. Entonces ahí es donde tus ganas de querer crecer, tu compromiso, tu disciplina va a hacer una diferencia en tus primeros años de carrera y también para poder entrar a la organización. Sin duda.
Oye, Pepe, y adicional, evidentemente la actitud ya vimos que puede ser, no sé si me permites, pero mi experiencia tal vez es el 50 o 51, sí, ¿no? Si no es que en algunos casos más, como bien dice, sobre todo al inicio. Y por otro lado están, pues, evidentemente, digamos, las competencias, las hard skills o estas competencias que aprendemos en la escuela o que vas desarrollando. Vamos a pasarnos ahorita un poquito del lado de estas hard skills. Sí. Típicamente, tú sabes pues, que en las empresas pues, hay muchas cosas que se nos piden, como Excel, como el tema del inglés. ¿Qué tanto juegan estos, por poner un ejemplo, o qué otras habilidades tú ves clave para que un chavo, un joven que va a ir a una entrevista de trabajo, pues las lleve y las tenga muy claras en su currículum y las haga notar en una entrevista de trabajo? Yo creo que hay habilidades, hablando de hard skills, que es importante que tú las desarrolles y las estudies en tu universidad. Inglés, muy importante. Inglés te da un potencial para crecer en un futuro muy importante. Si estás en una empresa o buscas empleo en una empresa transnacional, sabes que te van a requerir inglés. Tal vez en los primeros niveles, tal vez no lo utilizas tanto, pero conforme vayas creciendo en la organización, lo vas a utilizar cada vez más. Y permíteme, fíjate qué bueno que lo mencionas, porque hay unos chavos que me han preguntado, oye, pero ¿de verdad es importante? Y les digo, y tú dime si en la empresa donde trabajas, hoy por hoy, si alguien quiere entrar ahí, tienes que tener un cierto nivel de inglés simplemente como requisito, correcto, ¿cierto? Correcto. Por ejemplo, todos los representantes de venta o la mayoría de representantes en México, en Brasil, en Colombia, hacen presentaciones en inglés. O sea, PowerPoint, escriben en inglés. Estoy hablando pues obviamente de una compañía transnacional, Kellogg's, que yo creo que así se manejan muchas de las compañías del mercado. Y si bien puede ser que no la expongas en inglés, puede ser que la expongas en español, eso va a depender del foro. La mayoría las hacemos en inglés porque tu presentación puede terminar en Estados Unidos, en Europa, puede terminar en Asia, en África, pueden pasar mejores prácticas, benchmarks. En nuestro caso, por ejemplo, cuando ya llevas niveles gerencias altas, direcciones, la mayoría de nuestras presentaciones, tanto escritas como habladas, son en inglés. Nosotros en el board tenemos al vicepresidente de finanzas, que es de Estados Unidos. Entonces, nosotros tenemos que exponer siempre en inglés cuando vamos con ellos, porque pues obviamente es el idioma común del mundo de los negocios. Entonces, hoy nos toca hacer eso. Es muy importante que la gente sepa que en la práctica se utiliza. Totalmente. Y concretamente, entiendo que tienen un protocolo también de entrevistas. Normalmente las empresas, sobre todo las grandes, las empresas transnacionales, tienen ciertos protocolos para hacer entrevistas. El tema del inglés, ¿cómo juega ahí en tu caso? También es importante. Regularmente la entrevista se divide en tres. Se divide en presentación personal, después una presentación del candidato, obviamente, presentación personal del candidato, presentación de por qué quieres entrar a Kellogg y al final preguntas y respuestas hacia el otro lado, ¿no? Si el candidato tiene algunas preguntas hacia la organización, hacia el reclutador o hacia, en este caso, el gerente inmediato. Y regularmente se pide que la presentación que se haga, personal al menos, sea en inglés. Entonces, siempre hay una parte de inglés que es importante ahí. ¿Cuánto tiempo más o menos, Pepe, le dedican a esa parte de la presentación? Yo te diría que regularmente la entrevista es de 1 hora. Yo te diría que 20 minutos al menos platicamos en inglés. Este es un tema para la audiencia, los jóvenes, porque muchas veces me ha tocado en alguno de los cursos, me llegan a decir, oye, es que de repente hablar inglés, pues esto es un tema, sigue siendo un reto muy importante, y de repente hablar 1 minuto o 2 minutos en inglés ya es un reto. O sea, hablar 20 minutos y además sobre ti, sí, que te tienes que vender, ¿no? Desde ese momento me imagino que hacer todo un reto. Es cierto. ¿Cómo te fue a ti, Pepe? Platícanos cuando pues pasaste por este momento. Porque tú me entrevistaste. No, lo que creo que fue una buena plática. De hecho, recuerdo que tuve una plática contigo cuando me entrevistaste ahí en marzo de 2006. Y fue rápida, fue dinámica, pero sí me tocó la entrevista en inglés contigo. Y después, con Fernando García, que era nuestro jefe también terminamos platicando en inglés. Y mira, y el tip es, te pueden preguntar de cualquier cosa. O sea, con Fernando terminé hablando, el Chicharito se acababa de ir al Manchester United en Inglaterra. Terminamos platicando en inglés del Chicharito y de los goles que estaba haciendo en ese momento. ¿Y cómo le decías Chicharito en inglés? Chicharito. Oh, ok. El Chicharito. Entonces, el tip es, sí estúdienlo, sí lo van a necesitar, sí lo van a utilizar. Entonces, y al tema de que es mucho tiempo y esto, en la vida todo es práctica. La práctica hace al maestro. Si tú vas a practicar y practicar y practicar, eventualmente vas a ser fluido en tu caso, Pepe,
Tú, digamos que tomaste inglés en tu escuela toda la vida, aparte tomaste clases de inglés, ¿en algún momento te pudiste ir a algún otro lado? ¿Cómo le hiciste? Yo no tuve la oportunidad de irme a estudiar al extranjero. Yo toda mi universidad, mi primaria y secundaria la hice en Guadalajara. Y la verdad es que yo tenía un inglés muy básico, muy básico. Lo que hice al final fue, en la universidad tomé clases de inglés de manera paralela. Tanto dentro de la universidad teníamos un instituto de lenguas extranjeras, como fuera de la universidad. Los sábados me iba a mediodía a estudiar en una escuela de inglés en Guadalajara. Entonces utilizaba, entre semana estudiaba inglés fuera de la universidad, porque me parecía que yo tenía que elevar más mi nivel, y los sábados le dedicaba ese tiempo, ese mediodía, para también perfeccionar mi inglés. Eso me ayudó mucho. Y luego ya, pues vas creciendo, vas pasando, y si no lo practicas, también se te olvida. Hace 6, 7 años, obviamente lo utilizábamos, como te digo, en la organización, pero no lo utilizaba diario. Entonces lo quise perfeccionar otra vez, y otra vez hace 7, 8 años, yo te estoy hablando que ya era gerente nacional, y otra vez me metí a reforzarlo. Entonces, esto es de estarlo practicando si quieres realmente perfeccionarlo. Y sé, Pepe, me imagino que ahora justo pues, en tu rol y en los diferentes roles, tanto gerenciales como directivos que has tenido a lo largo de tu carrera, pues le tienes que presentar, pues sé que le has presentado al CEO de la compañía, al grupo de liderazgo, y además hay gente que no solamente es de Estados Unidos o el acento al que estamos acostumbrados, hay gente de la India, hay gente de otros países, y los acentos son distintos, y más también cuando estás de manera virtual. Es todo un tema. ¿Te ha tocado ¿tienes alguna experiencia en ese sentido? Claro, y hay gente que obviamente el oído se te va desarrollando, pero tampoco te voy a decir que es fácil. O sea, si llega una persona de otra nacionalidad hablando inglés, también puede ser que te cueste más trabajo. Pero aquí lo importante, creo yo, es lo que queremos hacer es comunicarnos en los negocios. No necesitas ser un nativo en inglés. Obviamente hay gente que lo maneja súper bien. Tenemos ejemplos que tú los conocías dentro de la organización que hablan perfectamente el idioma como nativos. Pero yo creo que el objetivo es tener un inglés avanzado, un inglés en el que te puedas comunicar, y la gente tampoco es que te va a evaluar si te equivocaste en la gramática, en una conjugación. Ese no es el objetivo. El objetivo es saber tener un buen inglés, tener un nivel avanzado, entenderlo, comunicarse con un nivel avanzado de nuevo, para que puedas hacer negocios. Ese es el objetivo final. Exactamente. Yo creo que el punto es, y para que a los jóvenes les quede bien claro, es tienes que ser capaz de saberte comunicar, de entender, que no te agobies si no tienes la mejor pronunciación del mundo, eventualmente la vas a ir mejorando. Correcto. Pero no hay duda de que el inglés es clave. Hay gente que tiene pronunciación muy buena porque tuvo la oportunidad de vivir en Estados Unidos o en Inglaterra. Mi pronunciación es más mexicana. Como chicharrito. ¿Cómo? Como chicharrito. Como chicharrito. Okay. Mi pronunciación es más mexicana y tengo el acento y tengo todo esto. Tengo exponiéndole a la gente 7 años en inglés. Eso no es el tema. No te van a evaluar que tengas la perfecta pronunciación. Claro, si la tienes, te da puntos extras, claro, como todo en la vida. Entonces hay que tratar de perfeccionarlo y de seguir avanzando. Pero el primer objetivo es ese, como bien lo dices tú, saberte comunicar en inglés. Súper. Oye, hablando entonces de cosas vitales, está el tema del inglés, que ya lo platicamos. Otro que tiene ya cierto tiempo, pero sigue siendo muy importante, que es el tema del Excel, por ejemplo. No importa qué estudiaste, si eres licenciado, si eres ingeniero, pareciera que el Excel hoy por hoy sigue siendo una habilidad básica. ¿Cómo funciona eso en tu experiencia con las personas que contratas en el día a día? Yo te diría, bueno, obviamente de las personas que contratamos, hay puestos muy técnicos que requieran el Excel, analistas de datos, financieros, gente que realmente va a estar detrás de los Exceles, de los análisis, y obviamente eso es básico. Ahora, para todos, representantes de ventas, mercadólogos, financieros, contadores, gente de legal que tenemos también en la compañía, gente de revenue management, que también existe el puesto en la organización, el mismo recursos humanos, necesitas un Excel de básico a intermedio, lo necesitas. Obviamente eso te va a facilitar mucho hacer tus análisis, tus presentaciones. En todas las posiciones se tiene que analizar. ¿Qué se analiza? Esa es la diferencia. Hoy ya incluso pues mis equipos hacen ya no solo Excel, sino que meten todo el tema de los números a Power BI, ya herramientas más avanzadas. Después la inteligencia artificial. Entonces, obviamente entre más preparado estés y entre más sistemas conozcas, son herramientas que al final te da para poder hacer mejores recomendaciones y que tú tengas una
venta, por decirlo así, de tu trabajo mucho mayor y mucho mejor. Y eso te va a ayudar a ti. Sin duda. Pepe, mencionaste ahorita algo bien importante, que estamos en 2025 y el tema de la inteligencia artificial sabemos que es todo un tema, ¿no? Sí. De repente empezamos a escuchar cosas más comunes como es ChatGPT, como es Copilot y muchas otras que están saliendo. Sí. ¿Cómo juega en este tema de las habilidades hoy precisamente nuestro talento, la gente que estás contratando en tus equipos? ¿Cómo ves que se están utilizando estas habilidades de inteligencia artificial? ¿Tienes alguna experiencia, Pepe, que hoy ya hayan utilizado donde digas, sí, ya hemos utilizado inteligencia artificial para algo? ¿Tienes algún ejemplo que nos puedas compartir? Sí, yo te diría, ya se está utilizando, es una evolución. Todavía no estamos 100% utilizando solo la inteligencia artificial, pero sí ya hay algunos sistemas, datos, proyecciones de forecast que ya estamos empezando a utilizar la inteligencia artificial. Entonces la respuesta es sí, estamos empezando a forecastear algunas cosas con inteligencia artificial. Nuestras presentaciones, tú sabes, al menos en temas de forma también ya estamos haciendo cosas con inteligencia artificial. El PowerPoint lo estamos llevando a otro nivel. Estamos haciendo, digamos, un poco el trabajo de las agencias, esas agencias de creatividad que te daban tantas cosas tan bonitas. Pues hoy ya tú tienes acceso con la inteligencia artificial para tú hacer tu misma presentación y que se vea súper pro. Entonces sí, ya estamos utilizando cosas. Todavía te diría que hace falta dar un salto más para que la podamos realmente colocar en la base y en los cimientos, pero ya hay una evolución, Charlie. Y justo hablando de inteligencia artificial, Pepe, este es un tema que, como seguramente has escuchado, a mucha gente le preocupa respecto a qué va a pasar con eso. Es algo que eventualmente puede terminar ocupando, reemplazando trabajos que hay ahí. Tú, en tu opinión, ¿cómo ves? ¿Crees que la inteligencia artificial vino aquí para reemplazar trabajos o eres de la idea de que la inteligencia artificial simplemente cambiará la forma en que trabajamos? Yo soy más por la segunda. Hay un libro muy interesante de Oppenheimer que habla de esto, que habla de cómo la evolución de las herramientas y los sistemas te permite ser más productivo. Pero es eso, lo que uno busca es la productividad en la agricultura. Antes lo arabas de una cierta manera y cuando salieron los tractores y cuando salió, toda la gente dijo, se acabó la gente en la agricultura. Sigues necesitando gente en la agricultura, la necesitas de otra manera. Es lo mismo que yo pienso que va a pasar en la inteligencia artificial. Va a revolucionar la forma en la que hacemos, pero las posiciones de trabajo simplemente van a mudar, van a cambiar para hacer un poco más productivo el sistema. Eso es lo que pienso. Gracias, Pepe. Y para efectos de entrevistas, cuando están buscando, ¿tú crees que ya es algo que pese? Si tú ves en algún currículum o cuando vas a traer a un candidato, ¿ya hacen preguntas concretas o tú te fijas en algo, le pides a la gente de recursos humanos cuando tú vas a buscar a alguien que tenga algo ya de conocimiento en este tema de... Es un valor agregado, no es básico, a menos que estés en un departamento tipo de Digital Transformation o a que vayas exactamente a esa parte técnica. Pero, de nuevo, si vas a las áreas que te mencioné anteriormente, creo que lo vemos todavía como un valor agregado, no como algo básico. Muy bien. Pues qué interesante. Sin lugar a dudas, mucho por venir. Quién sabe si platicamos en 1 año o en 2 años más, quién sabe dónde estemos. Vamos a ver qué pasa. Muy bien. Regresando un poquito al tema de las entrevistas, Pepe, y cuando estás buscando gente para tu organización, concretamente en jóvenes, para el tema de la universidad donde estudiar, esto es una preocupación que me ha tocado ver en algunos jóvenes. ¿Tú crees que tenga algún peso en tu experiencia que vengan de cierta universidad, de algún nombre, pública o privada? Yo creo que eso depende mucho del entrevistador. Contestando en mi opinión, para mí hay otras cosas mucho más importantes que esa, que si estudió en una pública o en una privada. Para mí es más importante las 3 cosas de las que hablamos al principio. El talento y el talante. Eso es más importante que dónde estudie. Y en este sentido, cuando tú ves un currículum, Pepe, de las personas que te envían para contratar, ahora sí que ¿en qué te fijas? ¿Qué es lo que para ti resalta más? Que dices, sí, efectivamente este ya pasa, tráelo para que lo puedan entrevistar. Yo creo que depende de la posición. Hablando del recién egresado y hablando de la persona que va apenas a buscar una posición en la compañía, es que sea un currículum estructurado. Sí veo, por ejemplo, si no ha tenido experiencias de trabajo, sí veo su promedio. A mí me gusta ver, bueno, ¿cuáles son tus credenciales? Si nunca has trabajado, ¿cuál es tu promedio? ¿Cómo estás ahí? Eso te habla de disciplina, te habla de
si la gente realmente es estudiosa o no, si la gente es disciplinada o no, si la gente ya ha trabajado, en dónde ha trabajado, cuáles son sus aptitudes, cuáles son sus habilidades. Es muy difícil ver el liderazgo y los soft skills en un papel, eso ya más bien lo ves en la entrevista, pero te fijas un poco más en los hard skills y en la experiencia, Charlie, y que tenga un currículum más o menos presentado. Hay gente que te manda currículums de 10 hojas o de 15 hojas, no es necesario. O sea, tanto gente que está estudiando y que te dice, no, pues, y te pone todas las materias, no. O sea, 1 o 2 hojas, eso es suficiente. Y haciendo un paréntesis ahí, ¿qué es lo que sí dirías, híjole, o te ha tocado en tu experiencia ver currículums precisamente que dices, oye, esto está demasiado largo, que te dé flojera y digas, no inventes? ¿Te ha tocado? Sí, sí. He recibido currículums de 4 o 5 hojas, ¿no? Entonces, pues ahí también dices, bueno, no es necesario tanto. O sea, eso lo puedes tú platicar en la entrevista. Tú puedes ampliar en todos tus reconocimientos. Hay gente que pone 2 hojas de reconocimientos. No es necesario. O sea, creo que esas son las cosas que tú dejas para la entrevista. A menos que te lo pida la organización, obviamente, ¿no? Pero en este caso yo te diría 2 hojas, cuando mucho, es suficiente. Y aparte del currículum, Pepe, tú en lo personal, ¿has hecho investigaciones en línea de los candidatos a los que vas a entrevistar? Sí, hace algunos meses tenía la vacante de director de ventas de Centroamérica y empecé a entrevistar a algunos candidatos. Y con una candidata entré a ver en línea, que fue la que más me llamó la atención cuando tuve la entrevista, mejor dicho, cuando recibí su currículum. Y entré a ver también ahí su página de internet, ver cómo estaba, ver la experiencia que había tenido y profundizar un poco más. Ahí tú puedes poner, obviamente, tu experiencia, cursos, si te dan recomendaciones a algunas otras personas, tus jefes, tus ex jefes, maestros, entonces todo lo puedes tener ahí. Entonces entré a ver y también vi que esta persona también vio mi experiencia y mi currículum, ¿no? O sea, entrando ahí ves que la plataforma te da la posibilidad de ver, pero también de que te vean. Entonces también ella entró, que me pareció bueno, porque me pareció que hizo su tarea. Hizo su tarea de ver con quién iba a platicar, con quién iba a entrevistarse. Entonces también eso me habló bien de ella. Pepe, fíjate que este tema de la tecnología, sin lugar a dudas, es algo muy, muy importante que podemos aprovechar muchísimo. Hoy, simplemente para compartir unos datos, solamente en México estamos hablando que hay entre 4.5 y 5 millones de estudiantes a nivel universitario. En Latinoamérica estamos hablando de alrededor de 32 millones de estudiantes. Pues imagínate, cada año pues estamos hablando de una cantidad muy importante de personas que se van a graduar, que están buscando trabajo. Y evidentemente la parte del networking para poder contactar a más personas y que se abran oportunidades pues se vuelve súper, súper importante. Y esta herramienta de LinkedIn sin duda ayuda muchísimo para eso. ¿Qué puedes compartirnos en tu experiencia de cómo, tanto, no sé si tengas alguna anécdota, alguna experiencia en particular que te haya servido a ti, pero cómo ves tú que puedan precisamente aprovechar esta herramienta y capitalizarla para precisamente poder, ahora sí que ver, de saber desde oportunidades, ser más visibles? ¿Qué nos puedes compartir en tu experiencia? Yo creo que sí. Yo creo que ahora la tecnología, las redes sociales te habilitan eso. Bien usadas, en el caso de LinkedIn, te puede dar mucha visibilidad. Muchos de nuestros reclutadores de recursos humanos buscan esa herramienta, buscan a las personas por medio de la herramienta, te piden la herramienta. Nosotros cuando entrevistamos, en algunas ocasiones entramos también a ver eso y te comentaba de la experiencia que tuve con la directora de ventas, que entré yo a ver su perfil cuando la iba a entrevistar, que hace algunos meses tuve la posición abierta, incluso ella entró a verme también, entonces hizo su tarea. Antes, ¿cómo era? Antes era o llegabas a tocar la puerta o mandabas el currículum o veías el periódico, o como es mi caso, que también una persona me recomendó con otra persona y entonces así. Ahora tienes esa ventaja. Entonces es importante que lo utilicen, es importante que se den de alta y lo único que va a hacer es que los va a hacer más visibles. Y eso es bueno para los recién egresados. Sin lugar a dudas. El otro tema, Pepe, otro tema que les inquieta mucho a los jóvenes cuando están en este proceso de entrevistas de trabajo y entrar ahí, es el tema de la oferta. Suponiendo que van todo bien, ya hicieron su currículum, les llamaron, pasaron el momento tremendo que es una entrevista de trabajo y luego llega el momento de la oferta de trabajo. Sí. Todo un tema ahí. ¿Cuál es tu experiencia ahí y qué puedes compartir? Sobre todo que hay muchos jóvenes que dicen, oye, ellos normalmente están pensando en algo que se llama sueldo. ¿Cuánto me van a pagar? ¿No? ¿Qué experiencia tienes ahí y qué les puedes recomendar en cuanto a cómo evaluar una oferta de trabajo? Sí.
Es una gran pregunta. Fíjate que, bueno, primero, tal vez desde mi experiencia lo que les puedo decir es, hay que buscar primero una buena organización, una buena empresa, una empresa que vea por el empleado y que te dé tal vez desarrollo. Eso a veces es algo que no necesariamente se reflexiona y que no es lo mismo si entras a una empresa que te puede dar mucho desarrollo y que al principio tal vez tu sueldo es X y Claro. puedes crecer. Y sobre todo, Pepe, perdón que te interrumpa, en esta etapa donde los jóvenes están justo saliendo de la carrera, y no sé si te pasó, a mí en lo personal me pasó que pues salí de la carrera, no necesariamente tenía trabajo y mis compañeros empiezan a colocarse en empresas y empiezas a tener la presión social, ¿no? Donde tus compañeros empiezan a tener trabajo, tu tía empieza a decirte, mijito, ¿cómo vas? ¿No? Y tu abuelita te pregunta y tú empiezas, híjole, Dios mío, y empiezas a sentir una presión importante y luego que sabes que ya están ganando tanto. Y honestamente, al menos en mi experiencia, uno nada más pensaba en cuánto me van a pagar. No tenía ni idea de qué más podía fijarme cuando hay muchísimas cosas, ¿no? Sí, yo era igual, o sea, yo decía, voy a salir y cuánto voy a ganar. Nunca me fui solamente por el sueldo, pero sí era la variable más importante y yo dejé de ver cosas intangibles que son muy importantes. Por ejemplo, en la organización en la que trabajo, los viernes son mediodía, sábados y domingos obviamente no trabajamos. Tienes una cantidad de prestaciones alrededor de que son muy buenas y el sueldo obviamente pues es competitivo contra el mercado. Entonces tienes que ver muchas más cosas. Obviamente, también fíjate en el sueldo, porque pues, obviamente se necesita y cada quien tiene una situación social diferente y cada quien tiene necesidades diferentes por su momento de vida. No te digo que no, pero lo que también te digo es, en las entrevistas de trabajo me ha tocado gente que lo primero que llega a preguntar antes de saber del trabajo y antes de saber de cualquier cosa es, ¿cuánto voy a ganar y tengo que trabajar 8 horas? O sea, cuando llegan y te preguntan eso de saque, cuando ni siquiera saben qué vas a hacer, ni siquiera saben, eso no habla tan bien de tu approach. Entonces, creo que realmente lo que es importante es que encuentres tu pasión, que te intereses por hacer eso, porque eventualmente el dinero va a venir después. Eventualmente los beneficios monetarios van a venir. Por consiguiente, tú puedas crecer y tú puedas aportar a la compañía. Totalmente. Ahorita me recordaste que cuando mencionaste lo de que busca algo que te guste, si no mal recuerdo, creo que es Confucio que decía que encuentra un trabajo que realmente te apasione y nunca más tendrás que trabajar. Qué importante esa parte. Muy buena frase. Y lo que tú estás haciendo, hay un autor muy famoso que se llama Simon Sinek, a mí me gusta mucho. Buenísimo. Y es el Start With Why. Su libro, uno de sus libros más famosos es Start With Why. Ajá. Empieza con el porqué. Este podcast tiene un porqué, que es ayudar a los chavos, ayudar a los recién egresados. El dinero, primero Dios te vendrá, después te vendrá en consecuencia de esa ayuda y de ese servir al prójimo. Entonces creo que es importante que todos pensemos así. Hay gente que se le ven las ganas y gente que ni pregunta cuánto sueldo es. Tampoco estoy diciendo que hagan eso, pero obviamente a esa gente la ves y dices, este va a venir a comerse el mundo y va a venir a reventarla. Y eventualmente eso pasa, eventualmente esos son los que terminan en posiciones más altas, esos son los que les apasiona su trabajo, su negocio, porque tienen un porqué, tienen el por qué quiero entrar aquí y tu porqué es diferente al mío. El porqué que tú tienes es totalmente diferente a lo que tal vez a mí me apasiona en la vida y eso es válido porque somos diferentes. Entonces encontrar ese porqué, y ese libro es muy recomendado si la gente lo puede leer, empieza con el porqué. Start With Why de Simon Sinek es muy bueno. Oye Pepe, y en cuanto al tema, regresando a este tema del sueldo, creo que algo muy válido y muy legítimo que muchos jóvenes, muchas chicas me han dicho es, oye, si no me han hecho la pregunta, tuve la entrevista en general bien, ¿se vale que yo haga la pregunta de ¿y cuánto pagan? ¿No? Que puedas entrar ahí. Y normalmente una de las respuestas que yo les doy que me gusta es decirles, sí, por supuesto que se vale, solamente les doy un tip, que no sea ni la primera pregunta ni la única. ¿Qué me puedes compartir, Pepe, en tu experiencia de qué pueden hacer en este sentido? Que te digo que ese consejo me lo hubieras dado hace 20 años, porque sí me hubiera servido mucho. No, yo creo que eran otros temas, eran otros tiempos, Pepe, eran otros tiempos. Yo creo que esa es la respuesta, que no sea ni la primera ni la única pregunta. Y obviamente se puede preguntar el sueldo. O sea, tú vas a prestar tus servicios y obviamente tienes que ser remunerado. Claro que se vale. Creo que es dentro del paquete de preguntas que tienes que hacer tú. No debe de ser la única. Y bueno, en la experiencia te digo, he tenido muchas personas que no preguntan ni siquiera el sueldo
otras que sí. Regularmente esa pregunta no se la hacen al jefe funcional, o sea, a quien van a llegar regularmente, pues hay un filtro de recursos humanos y regularmente recursos humanos les pasa toda la parte técnica, toda la parte de sueldo, salario, vacaciones, prestaciones, etcétera, etcétera. Y esa parte creo que bien abordada puede ser con ellos. Claro, si la empresa no tiene estos dos filtros, pues obviamente con el jefe. No hay ningún problema, hay que hacerla. Y bueno, te decía, en mi caso fue al revés. Yo ni siquiera pregunté el sueldo. Cuando pasé por tu entrevista y la de Fernando García, Fernando fue el que me dijo, oye, ¿y tú qué? ¿Cuánto quieres ganar? Y yo la verdad es que ahí lo que quería era trabajar y yo le dije, no, pues X, así como cualquier cosa. Y Fernando se rió de mí y me dijo, está bien, Charlie te va a hacer la propuesta. Y luego ya llegó tu propuesta que fue más baja de lo que yo pedí. No, no es cierto, no es cierto. Fue buena propuesta, fue buena propuesta. Futuro, ¿eh? En el futuro. No, fue buena propuesta. Qué bueno, Pepe. Pepe, ahora, si nos puedes compartir, por favor, tu faceta un poco más, pero de entrevistador. ¿Cómo eres tú? ¿Qué tipo de preguntas haces? ¿Cómo te preparas para ello? ¿Nos puedes platicar? Claro, bueno, de entrada tenemos un proceso ya estructurado en la compañía donde tenemos unos espacios para hacer la entrevista con cierto tiempo definido. Primero el candidato habla de sí, habla de la parte personal, hace una presentación, después habla de por qué quiere entrar a la organización y después se da un espacio de preguntas y respuestas del candidato hacia acá. En esa segunda parte de la organización o en esa primer parte de cuando el candidato se presenta, les hacemos preguntas indagatorias. Queremos conocer y a mí me gusta hacer algunas preguntas que regularmente la gente le cuesta trabajo contestar y la pregunta que yo siempre les hago es, bueno, dime cuáles son tus oportunidades. Cuando uno les pregunta cuáles son sus fortalezas, regularmente te las dicen, ¿no? Oh, yo soy muy bueno en esto, soy muy disciplinado y soy muy esto y soy un atleta y papá. Pero cuando llegas a la parte de las oportunidades, muchas veces no se esperan esa pregunta o muchas veces le cuesta trabajo contestar. Y es normal porque no te quieres ver mal. Claro. ¿Y no te pasa cuando haces esas preguntas que te dan una pregunta tal vez ya muy, una respuesta ya muy trillada? O sea, no te dicen la típica de, híjole, es que soy muy perfeccionista. Esa ¿no? Es que soy muy perfeccionista y no sé, pero estoy trabajando en eso. Esa es la que más te dan. ¿No? Esa es la que más te dan o te dan también una que dice, no, es que tengo mucho liderazgo, me doy mucho seguimiento y entonces el equipo a veces se me abruma, pero siempre te la dan como de manera positiva, lo cual no es malo, porque tampoco te vas a ir a aventar al barranco, pero también tienes que ser honesto. He tenido experiencias donde regularmente a las posiciones técnicas les ponemos casos y entonces ahí se ven muchas de las cosas de si el candidato está preparado o no para la parte técnica y depende del nivel es el caso. Entre más alto es un caso más complejo, es una situación real del mercado de cómo lo solucionaría. A un director de ventas le pones un caso técnico, pero también de liderazgo, porque tienes que ver cómo lo hace un director de marketing. A un entry level le pones casos un poco más técnicos. Pero a lo que voy es, en el caso regularmente a mí me gusta hacer casos, en el caso se ve si la persona tiene la capacidad y después en la pregunta se ve si la persona tiene la humildad para contestar eso. No está mal que una persona pueda contestar, mira, esta es mi oportunidad, la verdad, y estoy trabajando en esta. ¿Tienes algún ejemplo concreto que digas, híjole, de todos estos años de experiencia, wow, esta entrevista o este caso que apliqué, de verdad, hizo la diferencia? En los casos específicamente, cuando la gente te hace una presentación que va más allá de lo que tú esperas. O sea, una presentación bien analizada, con su análisis, sus gráficas, sus tablas, una presentación que sabes que le metió empeño y que se puede equivocar en alguna respuesta. O sea, vaya, vamos, o sea, somos seres humanos y están aprendiendo, estamos aprendiendo. Pero se ve el esmero que una persona mete. Y tengo muchos ejemplos. Tengo casos donde la gente realmente te hizo la presentación con un PowerPoint muy avanzado, con inteligencia artificial o incluso que te llevó Power BI o te llevó un Excel hecho con los datos que le diste. Entonces dices, este tiene interés, este quiere pertenecer a la organización. Y en la otra parte, gente que es muy honesta, gente que te dice, mira, yo quiero entrar a la empresa, soy muy fuerte en esto y estoy trabajando en esto otro de manera muy clara. Muchas oportunidades, ¿no? Por ejemplo, gente que me ha dicho, yo no soy tan fuerte en análisis, pero soy muy fuerte en comunicación. Y mira mi presentación. Entonces, ves su presentación de comunicación, ves cómo él se para, ves cómo él presenta y dices, wow. Y entonces me da confianza que diga, no soy tan fuerte en esta parte analítica, porque ves, mira, es sincero.
Y a lo mejor al puesto que está aplicando, lo que requiero es una persona que se sepa comunicar y no tanto que sea tan fuerte en análisis. Eso se lo vamos a desarrollar. Oye, Pepe, tú que has vivido y trabajado en tantos países de Latinoamérica, ¿qué cosas, qué experiencias has tenido que dices, bueno, aquí sí hay algunas diferencias? Si bien se dice que el latinoamericano al final del día hablamos el mismo idioma, con excepción evidentemente de Brasil, pero que somos muy parecidos, seguramente has notado algo, ¿no? Ciertos rasgos, ciertos hábitos. ¿Qué nos puedes compartir en tu experiencia de aquellas cosas que has notado que son diferentes? Bueno, muy buena pregunta. Todos somos muy alegres, ¿no? En general en Latinoamérica, eso creo que es muy importante saberse como un denominador. Pero dicen que en Brasil son más. En Brasil son muy... ¿Es cierto? Yo creo que sí, son muy fiesteros, son muy alegres. En Brasil se acostumbra que cuando terminas de trabajar, por ahí de las 5 o 6 de la tarde, te vas a echar un shot de cerveza. Entonces en Brasil es muy común estos chops pequeñitos de cerveza y de salida, antes de llegar a tu casa, para evitar un poco el tráfico, llegas a estos restaurancitos que hay. En Brasil hay muchísimos bares y botecos, se les llama. Entonces llegas ahí, te echas un shot y te vas y vas a convivir con la gente de la oficina. Entonces es una cultura muy bonita, muy alegre el brasileño, obviamente mucho fútbol y obviamente también, como todo el latinoamericano, muy capaz. El colombiano muy tempranero, muy amable, muy respetuoso, gente muy, muy cordial. Dicen que en Colombia se habla el mejor español. Entonces presumen de eso. Se presume. Entonces, la verdad que también muy bien. El guatemalteco, gente muy cálida. Se vive muy bien en Guatemala. Tienes una muy buena calidad de vida. Y el guatemalteco es gente muy amable, muy cálida. Un tráfico tremendo como en la Ciudad de México. Como toda grande ciudad, yo creo. Entonces, bueno, de las ciudades que me ha tocado, de los países, por mencionar algunas diferencias ahí culturales. El salvadoreño, hace 2 semanas estuve en El Salvador y me levanté 6:30 de la mañana, salí a la calle y ya estaba 6 de la mañana, ya muchísima gente en la calle, un poco de diferencia tal vez de otros países. Y el mexicano trabaja muchísimo, ¿no? O sea, nosotros trabajamos muchísimo. Creo que hay algunas encuestas ahí de qué porcentaje o qué cantidad de horas trabajamos en el día o en la semana, y el mexicano es uno de los que más trabajamos en una semana laborable, para bien o para mal, pero es el que más trabaja en cantidad de horas. Recuerdo, hablando justo de eso, pues bueno, pues me queda claro que tú eres una de esas personas que trabaja mucho tiempo, porque cuando te hablé precisamente para organizar este podcast, estabas, si no mal recuerdo, en Panamá. Creo que te hablé y justo estabas en un fin de semana y estabas trabajando un fin de semana. Sí. Pues trabajando, ¿no? O sea, a veces nos quedamos el fin de semana para disfrutar también del país, de conocerlo un poco más culturalmente, conocer sus costumbres. Esa es de las bendiciones que nos da esta posición. Entonces, podemos ir, trabajar bien y el fin de semana nos quedamos a conocer un poco ahí. Entonces, sí. Pepe, una vez que ya el candidato, la persona, pasó todo, las entrevistas, todos los procesos, ya está dentro de la empresa. Inicia primer día, primeras semanas, primeros meses. Con toda tu experiencia, ¿qué puedes recomendar para que alguien, un joven que ya está en una empresa, empiece con el pie derecho y siente esos cimientos para que realmente tenga un futuro excepcional, para que la haga en grande, como decimos? Que aprenda lo más que pueda, que absorba lo más que pueda los primeros meses. Estamos en organizaciones muy dinámicas. Estás hablando de un recién egresado que obviamente va a tener una cantidad de información a la que nunca estuvo expuesto, un lenguaje diferente, porque en la mayoría de las empresas, organizaciones, pues se habla un cierto lenguaje. Entonces, sí que trate de aportar, pero que si ya lo contrataron es porque le ven un cierto potencial y una cierta capacidad, que haga lo que le están pidiendo, pero que aprenda lo más que pueda y que absorba, para que se sienta enganchado en el menor tiempo posible. Uno no se puede sentir enganchado al mes de estar en una organización, ni a los 2 meses, a veces ni a los 3 meses. Todos tenemos una curva de aprendizaje y eso lo tienen que entender ellos. No se tienen que frustrar. A veces es frustrante que uno quiere aportar o uno quiere ir muy rápido y eso psicológicamente te juega en contra. ¿Cuántas veces no nos cambiaron a nosotros de posición estando dentro de la compañía y te cambiaban cada año, cada 2 años y cada 3 años? Y es como si fueras recién egresado y a empezar una nueva posición. Y si tú crees que al mes, a los 2 meses le vas a entender, ojalá así sea. Pero si no es así, tranquilo, aprende, ten tu curva, al 4º, 5º, 6º mes vas a estar muy fuerte para poder hacer cambios, para poder hacer propuestas, para poder hacer esto. Entonces, dedícate mucho a aprender.
Tenía un jefe, una anécdota que tenía un jefe que cada que me cambiaba me decía, Pepe, tú a los primeros 3 meses no me sirves de nada. Es un poco fuerte, obviamente, no es que no le sirviera de nada, pero él lo que me quería dar a entender es tranquilo, o sea, tienes 3 meses, aprende, absorbe, entiende el sistema, entiende todo, absorbe la mayor cantidad de cosas para que después puedas empezar a aportar. Oye, Pepe, ¿y qué dirías para aquellos jóvenes o aquellas personas que a lo mejor ya llevan algunos meses o algún tiempo, empezaron y por alguna razón a lo mejor sienten que no están avanzando o sienten que se están estancando o sienten que no están destacando? Porque al final del día, pues tú sabes que también dentro de las mismas empresas hay mucha competencia y hay mucha hambre por aprender, sobre todo entre los jóvenes. ¿Qué le podrías recomendar a alguien que concretamente tal vez esté pasando por un momento donde diga, chin, siento que no estoy destacando o que tenga una desmotivación? ¿Qué en tu experiencia les podrías recomendar? Mira, habría que ver cuál es el caso, ¿no? Porque todos son diferentes y puede ser una desmotivación o un estancamiento o porque realmente tengo un problema alrededor o algún conflicto alrededor que no sea él o porque realmente es él. Pero a veces cuando realmente es él, esa persona, a veces eso no se ve. He tenido personas dentro de la organización que me dicen, no, es que yo merezco, yo quiero crecer. Y eso ha sido común. O sea, llegan y te dicen, no, es que yo quiero crecer, ¿cuál es el siguiente puesto? ¿Cuál es la siguiente posición? Y no tienen ni 6 meses en su posición. Y todavía no han dado absolutamente nada, no han contribuido en nada. Entonces, lo primero que te diría es, contribuye. Haz cosas diferentes, haz cosas que te diferencien, haz cosas que aporten a la organización. Si una vez ya estás ahí y tú consideras que sí estás aportando, entonces hay que ver cuál es el caso, hay que ver por qué no estás creciendo, hay que ver si hay alguna preferencia por alguien más, no sé, pueden ser N cantidad de casos, pero lo primero que te diría es evalúate a ti mismo, evalúa si tú estás haciendo las cosas bien y si realmente mereces ese crecimiento. Como te comenté hace unos momentos, Pepe, estamos hablando de que solamente en Latinoamérica hay alrededor de 32 millones de estudiantes universitarios, más otros millones que están buscando trabajo en este momento. Hoy con tu experiencia, Pepe, 19 años después, ¿cuál sería ese consejo que sabes que con toda esta experiencia que tienes, que si lo haces te va a abrir puertas en el mundo profesional, ya sea para tu primer trabajo o para que puedas seguir avanzando, sobre todo en esta etapa temprana en la vida profesional? Qué buena pregunta, Charlie. Yo creo que son 3 cosas. Sé exigente contigo mismo, siempre. Sé humilde. No dejes de aprender del otro, de que está enfrente de ti, del que está arriba de ti, del que está al lado de ti, del que está abajo de ti. No dejes de aprender. Y siempre trata de estar cerca de Dios. Esas son las 3 cosas que yo te diría que pueden hacer una diferencia en tu carrera. Cada quien tiene una carrera y un camino diferente. Y cada quien tiene un por qué está en esta vida y un para qué está en esta vida. Entonces creo que esas 3 cosas, que las podría resumir en acciones, humildad y fe, es lo que te puede llevar, si es tu destino, si es tu camino, a tener éxito en lo que sea éxito para ti. Lo que no quiere decir que el hecho que no llegues a ser director o presidente no es tener éxito. Eso está mal interpretado. Puedes ser muy feliz y muy exitoso sin llegar a una posición alta. El dinero no hace ni el éxito ni la felicidad. Es más, a veces te complica más las cosas. Entonces, no nos vayamos a perder en el camino. Esto no se trata de llegar lo más alto posible en mi concepto. Esto se trata de ayudar lo más posible al prójimo y tratar de hacer un buen camino, ser una buena persona y tratar de hacer las cosas bien. En estos 19 años, con tantas experiencias que tienes, estoy seguro, y porque te conozco en una parte, que no todo ha sido miel sobre hojuelas. Seguramente has pasado por momentos muy difíciles, duros, donde seguramente te has hecho preguntas fuertes. Pero también estoy seguro que has encontrado o has hecho algo en tu vida. Tienes a lo mejor ciertos hábitos, ciertas prácticas que te ayudan a que cuando tienes esos momentos de verdad complicados, algo haces que te ayudan a que se abran puertas y salgas adelante. ¿Qué tip, qué hábito, qué haces para justo ayudarte en esos momentos tan duros?
Soy una persona de mucha fe, entonces lo primero que te voy a decir es, a mí me llena mucho, me satisface mucho estar cerca de Dios, orar, como te dije, leer la Biblia, tratar de entender que ese es el camino, tratar de entender que el éxito no es terrenal, sino que hay que buscar algo más, que es lo espiritual y todo lo de Dios. Eso me llena mucho y eso me mantiene en mi centro. Me hace recordar que el problema que tengo realmente no es problema. Una vez un jefe me dijo: Pepe, cuando estés abrumado, recuérdate que a ti te pagan para resolver el problema de la organización. Tú eres un talento que vino aquí a resolver ese problema. No es tu problema. Entonces, yo creo que todo es cuestión de perspectiva. Y para eso te ayuda mucho centrarte y recordar para qué estamos aquí en la vida. Estamos para trascender, no para ganar dinero o para llegar a un puesto. Hagan mucho ejercicio. El ejercicio te ayuda bastante, te relaja, te saca de ti. Jugar fútbol, a mí me gusta mucho el fútbol, me gusta mucho nadar, correr. Hagan ejercicio, eso les va a ayudar, los va a relajar, les va a generar reacciones químicas, dopamina, serotonina. Estén con sus familiares, la familia es muy importante, la familia es el núcleo, depende mucho de eso también para que puedas crecer y tener unos valores fuertes. Trata de tener unos valores fuertes en medida de lo posible, trata de ser una persona lo más honesta y responsable, eso sería. Pepe, ¿tu libro favorito? Tengo 3, Charlie. El primero, y de verdad lo trato de leer muy seguido, es la Biblia. Tiene muchísimos libros, muchísimas enseñanzas y creo que es la palabra de Dios. Segundo, 21 cualidades indispensables del líder de John Maxwell. Muy bueno, libros cortitos. Tercero, Los originales de Adam Grant. Es muy buen libro. Y obviamente un cuarto, ya te lo mencioné, Simon Sinek, Empieza con el porqué. Buenísimos. Excelente. ¿Café o té en la oficina, Pepe? Los dos, depende del día. ¿Sí? ¿Reuniones largas o correos detallados? Prefiero reuniones largas, aunque mi equipo me mate. Pobre de tu equipo. Sí, pobre de sí, tu lo equipo. sé, lo sé. Pepe, ¿alguna frase favorita que nos compartas? Esta me gustó, la leí en la universidad o en la prepa y me gustó mucho, es de Aristóteles. Dice: somos lo que hacemos día a día, de manera que la excelencia no es un acto, sino un hábito. Muy bueno. Muchas gracias, Pepe. Estoy seguro que algo de lo que platicamos del día de hoy les va a llegar. Muchas gracias. Espero que hayan disfrutado tanto como yo esta entrevista y nos vemos pronto. Muchas gracias, pronto. Pepe. A ti.